Hoy es 10 de septiembre, realmente esta nota que voy a leer ahora debiera de leerse mañana, pero como no vamos a estar, tenemos que recordar y conmemorar una fecha muy importante que cambió el mundo. Es el tema del 11 de septiembre. El 11 de septiembre del año 2001, el Estados Unidos sufrió un atentado terrorista. Un atentado terrorista que acabó con miles de vidas. Primero fueron las dos Torres Gemelas, que sufrieron un choque de dos aviones. También el Pentágono recibió otro avión. Hubo otro avión que también fue tumbado y hay versiones de que fueron los mismos pasajeros, hay otras versiones que fueron los militares. El asunto fue que por primera vez en muchos años Estados Unidos recibió los embates de una guerra que ellos ni siquiera estaban peleando en ese momento en su propio territorio. Antes de esto solamente lo habían vivido en Pearl Harbor, que fue la primera vez que el pueblo estadounidense pudo sufrir lo sangriento y lo cruento que es un conflicto armado, a pesar de haber participado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Mañana recordaremos a todos aquellos que partieron a destiempo. República Dominicana, recordemos que incluso participó en la guerra que nació luego de este conflicto. De hecho, he visto que en los diferentes medios tradicionales de comunicación están los militares que participaron en aquella guerra por República Dominicana, que aún se les debe parte del dinero que se les ofreció pagarles para arriesgar su vida en este conflicto armado. Decía que este acto terrorista cambió el mundo porque después de esto nosotros se crearon muchas medidas de seguridad para impedir que una situación como esta se pueda repetir. A partir de ahí empezaron a utilizarse las huellas dactilares, los datos biométricos. A partir de allí hay que esperar 2, 3, 4 horas antes de usted tomar un avión. A partir de allí usted le revisan hasta sus partes íntimas antes de que usted vaya a entrar ya en el área de seguridad de los aeropuertos. A partir de allí incluso se han perdido partes de nuestros derechos individuales. Por ejemplo, a usted le pueden revisar el celular, a usted le pueden revisar las redes sociales. Ha ido en escalada el tema de investigar el terrorismo y evitar que puedan pasar este tipo de situaciones. Entonces, recordar con tristeza a aquellos que partieron, también las personas que arriesgaron su vida ese día para salvar a los miles de ciudadanos que se encontraban en esta zona y que, dicho sea de paso, producto de todos los químicos, la humareda y todo lo que estuvieron en contacto ese día, hoy están sufriendo de enfermedades catastróficas. Y todo es producto de lo que vivieron allí. A estos bomberos, estos policías, el personal de salud y de seguridad, también debemos de recordarlo, porque ellos fueron los héroes ese día. Ellos fueron los héroes y son unos héroes que no siempre van a recibir de su estado o de la ciudadanía el agradecimiento que debiéramos de tenerle. También hay que recordar el asesinato del presidente Allende en Chile. El presidente Allende en Chile fue el primer presidente marxista que ganó unas elecciones de manera democrática. Él había aspirado 4 veces, ganó en su 4º periodo. Él solicitaba cosas como la estatización de algunos servicios, el tema de una reforma agraria y lamentablemente él llegó al gobierno de su país en un momento en que Estados Unidos se encontraba sumergido en una guerra fría con la URSS y quedó entrampado. Eso también dio inicio, él fue asesinado, un golpe de estado que fue prohijado por el gobierno de los Estados Unidos, como hay mucha documentación ya desclasificada que así lo indica. Este fue uno de los primeros casos del mal recordado Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, que fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por los Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Fue implementada oficial y formalmente en noviembre de 1975
por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos proporcionó planificación, coordinación, formación sobre la tortura, apoyo técnico y suministró ayuda militar a las juntas militares durante la administración de Lyndon Johnson, Nixon, Ford, Carter y Reagan. Este apoyo para violaciones de los derechos humanos se canalizó con frecuencia a través de la CIA. O sea, todas las dictaduras que hubo entre los 60 y los 70 fueron realmente colocadas allí y recibieron entrenamientos que, de hecho, estuve leyendo, incluso los enseñaban cómo torturar, pero cómo torturar manteniéndote con vida, hasta dónde se podía llegar. Se cree que todavía hay unos 400.000 desaparecidos, más de 50.000 personas torturadas y más de 70.000 fallecidos. De hecho, hemos visto, por ejemplo, las madres de Mayo que todavía están buscando los nietos de hijos que perdieron en estas dictaduras y eran tan pechuces, porque eso es lo único que se puede decir, que ellos se quedaban con los niños y lo adoptaban y lo criaban ellos. Entonces ahora con pruebas de ADN se están empezando a recuperar para estos niños. Y yo no quiero pensar lo que debe de ser para una criatura, ya para un adulto, saber que las personas que tú amas y que te educaron como si fueran tus padres son realmente aquellos que asesinaron a tus padres. Entonces son dos cosas que son dignas de recordar, ambas de triste recordación, no solamente para los países que lo sufrieron, sino para toda la región. Dicho esto, vamos a darle la bienvenida a mi compañera Nilda Alanís. A Abril Peña y a toda la audiencia que está con nosotros. Por supuesto, gracias por acompañarnos en este día. Como decía Abril, conmemorando una fecha histórica para el mundo. Yo creo, sin temor a equivocarme, que cada ser humano que vivió ese día recuerda exactamente lo que estaba haciendo. Yo recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo, cómo me enteré de la noticia. Mi mamá me avisó, vivía en ese momento en Puerto Rico, ver esto en la pantalla, la incertidumbre de cómo uno veía lo que uno consideraba el país más fuerte del mundo, el país que era intocable, ver cómo se tambaleaba ante estos actos terroristas. De verdad que yo creo que eso fue lo que realmente nos quedó a todos. ¡Wow! Es Estados Unidos que están haciendo eso. No, eso tiene que ser mentira. O sea, uno veía esas imágenes y uno pensaba, eso tiene que ser mentira, que no puede ser a Estados Unidos. No. Entonces, eso creo que fue un antes y después. Aparte de todo lo que dijo Abril también, ahí yo le sumo esa situación de vulnerabilidad que sentimos todos los que estábamos acostumbrados a viajar a Estados Unidos y ya no nos sentíamos seguros como antes. Inclusive después del 11 de septiembre, ya nadie que viaja a Estados Unidos se siente tan seguro. Uno puede pensar cualquier cosa, inclusive cuando ve personas que uno pudiera pensar que pertenecen. Hay muchos memes exactamente, en YouTube de gente con un fenotipo que parece musulmán, lo cual, déjame decirte que eso es un racismo rampante cuando uno se ríe con ese tipo de cosas. Pero en Google, en YouTube se ven muchos de esos videos que el tipo suelta una mochila y hay una cámara escondida nada más para ver cómo la gente sale corriendo aterrorizada. Claro, o se dice una de las oraciones que se supone que anteceden a los actos terroristas, que son oraciones de ellos. Inmediatamente la gente se horroriza y no es para menos. Mira, voy a señalarte a propósito de lo que tú decías, de cómo todos esos héroes que estuvieron ahí, bomberos, policías, militares, personas de los alrededores que lucharon para salvar vidas, señores. ¿Cómo fue el desenlace de estos? Déjame decirte que hay un informe que señala que hubo más muertos por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Aproximadamente se perdieron 3.000 y pico de vidas en el atentado. Pero después de todo lo que fueron esos daños colaterales por enfermedades como el cáncer, enfermedades pulmonares, se dice que aproximadamente van ya 3.000 y pico de muertos, 3.900, casi 4.000. Eso quiere decir que definitivamente no tan solo el 11 de septiembre se quedó ahí, se quedó en el miedo que se ocasionó, sino se quedó en miles de vidas que se han perdido después, que eran vidas que estaban ahí, que se salvaron,
si se puede decir así, pero lamentablemente ese humo que se quedó por semanas en el ambiente, que era un humo tóxico que se quedó ahí en el ambiente, pues afectó a todas las personas de alrededor e incluyendo a muchos que eran parte de los cuerpos que ayudaron. De hecho, hay un tema económico importante ahí, porque Sí. cuando yo me enteré de la noticia hace unos años, era por protestas de organizaciones creadas por estas víctimas, que también lo son, porque ellos decían que el Estado no los estaba ayudando a cubrir esto. Y aunque supuestamente la salud es gratuita, no es tan gratuita como se piensa, y realmente todo el que sufre de este tipo de enfermedades no estaba recibiendo en su momento el apoyo que necesitaban, ni ellos ni sus familias. Mira, te cuento que se abrió un fondo especial para apoyo a las familias de tanto los sobrevivientes como también de los mismos militares y demás y bomberos. Ese fondo después se amplió porque se reactivó y se amplió porque se descubrió que no tan solo eran los que estaban en el momento, sino también que eso desencadenó enfermedades como el cáncer. Eso sí, así enfermedades fue que yo me enteré degenerativas. con esa investigación, porque hubo que Exactamente. obligar para que se diera eso que tú estás leyendo. Entonces, en 2019 su funcionamiento se amplió hasta el 2090. Fíjate, lo que te dice que es hasta el 2090 es porque ellos ya proyectaron que esto va a seguir. Claro, porque tú creaste una condición en una persona, esa persona se lo pasa a sus hijos a sus nietos, entonces es toda una cadena de contagio, por decirlo de alguna forma, creada precisamente por el haber estado expuestos a todos los químicos, a todo el plomo y a todo lo habido y por haber de unos edificios que además eran extremadamente viejos. Mira, se dice que todavía siguen llegando solicitudes en masa para este fondo, no tan solo de los sobrevivientes, sino también ya de personas que han fallecido a causa de esto. Y oye el número, 900 casos nuevos presentados cada mes en 2021.